Bueno, y sin más preámbulos, después de haber hecho esta exposición tan larga sobre el currículum y la carrera de nuestro invitado, Miguel Pedrero, pues extendemos la alfombra roja a nuestros estudios de la calle Skype y decimos, bienvenido, Miguel, qué bueno que has venido. Pues muy buenas, encantado de estar en vuestro programa, que creo que es la primera vez que intervengo y oye, yo encantado. Además me habéis estado explicando la mecánica antes de entrar y me parece fantástico. Además con estas posibilidades que ofrecen las tecnologías, ya me habéis contado que sois prácticamente un medio multimedia, ¿no? Que estáis en Sí, YouTube, en iVoox, en cadenas de FM, en cadenas por Internet, o sea que fantástico. perfecto. Y, y claro, con ese asunto de lo que hemos hablado, aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros amigos de Denex, a ovniradio.com y al resto de las cadenas que nos levantan y decir que, por favor, audiencia, prestad oído que hoy tenemos a uno de los invitados que teníamos más ganas de tener con nosotros, ¿verdad, David? Sí, yo más desde que prácticamente empecé en el programa fue el Miguel Pedrero, uno de los primeros nombres que yo te dije, a raíz sobre todo de esas charlas que hay en YouTube colgadas sobre el fenómeno ovni, que a mí me apasionaron y que a mí me hicieron incluso interesarme aún más por el fenómeno, por la verdad del fenómeno, ¿no? Apartarme de lo que cuentan igual otros magufos y tal, y qué es lo que hay de verdad detrás del fenómeno ovni, que yo recomiendo a todo el mundo. En YouTube lo podéis encontrar y son charlas apasionantes, de verdad. O sea, de casos concretos, de cómo funciona y qué es lo que ocurre en el fenómeno ovni. Aunque hoy nos vamos a enfocar un poco más en nuestra espina dorsal del programa, que es la geopolítica y la conspiración. Porque Miguel Pedrero este año nos ha regalado un libro que lo estamos poniendo en nuestra cabecera. Se trata de La verdad prohibida. Y aconsejo a todo el mundo que lo encuentre por sus métodos de distribución favorita. Como siempre os recuerdo, amigos, que intentad comprarlo en vuestras librerías locales primero. Tercera Siempre. edición, además, ¿no? No sé si... O Tercera. Esa es la cuarto... que te pilló a ti. Seguro que iba por la quinta ya. Bueno, no tanto, pero está en máquinas la cuarta, ¿no? Por lo que sé, está la cuarta en imprenta. O sea que ahí estamos. Buah, buenísimo, fíjate. Y este libro vamos a explicarle a la audiencia de que hoy no vamos a hablar de él en general, es decir, no vamos a hablar Ujú. de él capítulo por capítulo y tal. Este libro tenéis que levantarlo porque es un libro referencial para entender lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Os lo aconsejo a todos de todo corazón. Vais a encontrar muchísimas claves y además le doy mi enhorabuena a Miguel porque ha decidido hacerlo con ensayos cortos, con capítulos cortos y sobre todo aportando un montón de datos y un montón de referencias. Entonces, esto es un libro de fácil lectura. Si vais por capítulos o miráis el índice y elegís qué área os apetece leer en 10 minutos, y bueno, 10 minutos no os llega porque después vais a tener que volver 3 o 4 veces a releerlo Hmm, para poder absorber la cantidad de datos y sí. referencias que él da. Yo, Gerald, si me permites, a mí lo que me gusta, hay un momento al principio en el inicio que dices tú, de cada capítulo se podría hacer un libro, ¿no? Y yo, claro, yo lo Claro. estaba leyendo y digo, es que cada capítulo podría hacer un programa de Clave 45, ¿no? Porque son distintos temas, aunque están más o menos entrecruzados, pero lo que me gusta es que la síntesis que haces de un montón de información condensada, lo justo, para después ir desarrollando lo que quieras, pero... O sea, ¿qué es eso? Que la cantidad de información... No sé si has quemado muchas naves aquí, porque... o sea... No, que va, todo lo contrario. Quedó una gran cantidad de información fuera y podría haber escrito 20 libros como este, ¿no? Pero he decidido centrarme en una serie de temas cuyo hilo conductor es la manipulación, ¿no? Que vivimos hoy en día en el siglo XXI por parte de diferentes poderes, ¿no? Porque yo lo que pretendo con este libro, con La verdad prohibida, es centrarme en las auténticas conspiraciones. En muchas ocasiones escucho podcasts, escucho programas de radio, sobre todo veo a youtubers que hablan de conspiraciones y, y a mí me da la sensación que lo hacen como un mero divertimento, porque son conspiraciones que no tienen ningún sentido, que son cosas muy locas, muy estrafalarias, que no van a ningún sitio y que, sin embargo, bueno, hablan de un gobierno mundial en la sombra, de una serie de personajes, Bill Gates y George Soros manejando el mundo desde las sombras, o sea, absolutas ridiculeces, ¿no? O que el Club Bilderberg es un gobierno mundial, ¿no? Lo cual es otra absoluta ridiculez. Y yo he querido en este libro precisamente presentar aquellas conspiraciones que nos afectan a todos en el día a día, ¿no?
La vida es una auténtica conspiración. Hay conspiraciones en nuestro puesto de trabajo, hay conspiraciones en los ayuntamientos, en los gobiernos nacionales, dentro de las empresas, en los medios de comunicación. Y hay diferentes poderes que toman su posición en el tablero mundial, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, las empresas o las corporaciones que han tomado la delantera son aquellas vinculadas a Internet y sobre todo a la gestión y el análisis de datos, ¿no? Como puede ser Google, como puede ser Facebook, que a la vez es propietaria de Instagram y de WhatsApp, como puede ser Amazon, como pueden ser muchas de estas empresas, ¿no? Es decir, y luego tenemos que hablar de las grandes corporaciones financieras, tenemos que hablar de, de esas grandes empresas vinculadas al al Foro Económico Mundial, que agrupa las 800 corporaciones más importantes del planeta y que además emiten una serie de informes públicos que son enormemente interesantes y que nos dan una pista sobre hacia dónde va la economía, ¿no? Es decir, y ya no hablemos de fondos de inversión que son capaces incluso de poner de rodillas a gobiernos muy poderosos, ¿no? Entonces, yo he querido mostrar con luz y taquígrafos, con nombres y apellidos, quiénes son estos auténticos poderes y cómo nos influyen a todos nosotros en el día a día, es decir, en lo que vamos a cobrar, en nuestra pensión, lo que cobramos de sueldo por nuestro trabajo, si vamos a tener una sanidad, si nuestros hijos van a tener o a disponer de una educación, si vamos a tener unos derechos sociales suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos poderes influyen de forma decisiva en nuestra vida y en nuestra calidad de vida. Y eso es lo que yo he querido mostrar en este libro, es decir, dejarme de tonterías con la conspiraciones vinculadas con los Illuminati, con el Club Bilderberg en la sombra, con George Soros, con Bill Gates y todas estas idioteces y centrarme verdaderamente en eso que son las auténticas conspiraciones que tiran abajo gobiernos, que son capaces de cambiar la economía de un país o incluso de un continente, o que son capaces de hacer que mucha gente pierda sus casas o que nunca pueda optar a un puesto de trabajo digno, por ejemplo. Bien. Me gustó la primera pregunta que David ha puesto en nuestro temario, ¿no? David, me gusta esa pregunta que has puesto. ¿Puedes, por favor, formularla? Que creo que me parece apropiado. No, lo de los poderosos del mundo dentro de las estructuras de poder. ¿Quién manda No, más? la otra, que era todavía más circunstancial, teniendo en cuenta que viniste de que tienes una gran temática de libros expuestos sobre temática OVNI. Sí, sí, claro. ¿Cómo nos lanzas este tremendo jarro de agua fría analizando la geopolítica ahora de repente? Yo sé que tú sabías mucho de este tema, ¿no? Pero si alguien ve tu bibliografía, pensaría, bueno, a este tío le gustan mucho los ovnis y los marcianos y los humanoides y tal, ¿no? Y de repente haces este análisis, esta conjunción de ensayos, ¿no? Tremendamente pragmáticos y tremendamente deductivos, ¿no? Sobre la geopolítica y la conspiración mundial. ¿Cómo ha ocurrido esa transición? O sea, explícaselo a la audiencia que te conozca solamente por una faceta, ¿cómo se convalida la otra? Bueno, esto a veces es difícil de explicar porque la gente, los lectores, suelen encasillarte, ¿no? Es decir, tú si hablas de ciertas cuestiones vinculadas con la geopolítica o con las tramas económicas, pues parece que es extraño que luego publiques un libro sobre el fenómeno ovni o sobre determinadas anomalías o fenómenos anómalos. Es decir, puede parecer un contrasentido y a mucha gente le puede impactar, ¿no? Yo realmente, mi auténtico interés tiene que ver con el fenómeno ovni, ¿no? Si hay un tema al que le he dedicado prácticamente todos mis esfuerzos, ese es el asunto ovni, ¿no? Me he pulido literalmente todos mis ahorros persiguiendo ovnis por España y por otros países del mundo, ¿no? Tratando de llegar a una conclusión sobre un fenómeno que a mí me parece absolutamente fascinante. Precisamente, y yo esto es algo que he dicho en algunas ocasiones, el fenómeno ovni, como muchas otras cuestiones, es cultura con mayúsculas. Pues igual que puede ser el teatro, igual que puede ser la literatura, igual que puede ser el heavy metal, ¿no? Es decir, cuando alguien se aficiona o se obsesiona, como es mi caso, con un determinado asunto y profundizas en ese asunto, es inevitable, porque la realidad no funciona en compartimentos estancos, sino que todo está vinculado con todo, pues es inevitable que accedas a otros conocimientos y si entras en el fenómeno ovni al final acabas leyendo sobre historia, sobre espionaje, ¿no? Precisamente
por ahí me empecé yo a interesar por el mundo del espionaje del que no sabía absolutamente nada. Y con 16 años, 17 años, cuando empecé a investigar realmente el fenómeno OVNI, a viajar en la medida de mis posibilidades, a entrevistar a gente, a tratar de llegar a militares que tenían información sobre el tema con 16, 17 años, pues eso te abre, sobre todo cuando empiezas a conocer a militares y a gente vinculada con los servicios de inteligencia, pues te abre una puerta que tú no sabías ni que existía, ¿no? Que es el mundo de la geopolítica y el mundo del espionaje, el mundo de la inteligencia, de la contrainteligencia, de la información, de la desinformación, de la guerra psicológica, etcétera, 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 ¿no? Y entras en un mundo apasionante y a la vez tienes que saber de historia, a la vez tienes que saber o lees, es inevitable si andas en el fenómeno OVNI, sobre psicología, también sobre fenómenos paranormales, parapsicología, religión, es decir, cualquier tema que uno encare, al final es una puerta de entrada a la cultura con mayúsculas. Y eso es lo que me pasó a mí. Y durante una época de mi vida escribí bastante sobre esas otras cuestiones, más vinculadas con el libro que ahora presento, con La Verdad Prohibida. Publiqué un libro que se titulaba en el año 2005 Corrupción, las cloacas del poder, que la verdad que bueno, tuvo una salida enorme, incluso algunos dirigentes políticos latinoamericanos enarbolaban mi libro para criticar a la CIA, ¿no? Y yo decía, madre mía, un día voy a salir por la puerta y voy a acabar en Guantánamo, ¿no? Me van a poner una capucha y voy a acabar en Guantánamo. ¿Qué es esto? Seguro que por eso te habrán llamado desde fascista a chavista, ¿no? Por todo el rango, ¿verdad? Me llamaron de todo. Además, en ese libro yo... obviamente tengo una ideología y una determinada visión del mundo, yo no me escondo, ¿no? Yo, si me tuviera que definir, pues sería alguien progresista o de izquierdas, ¿no? Es decir, yo en ese sentido no me escondo, pero cuando escribo, cuando hago periodismo, cuando investigo, trato de ser absolutamente objetivo y nunca he caído en la tentación de bandearme hacia un determinado bando, ¿no? En cierta ocasión, un editor muy importante me dijo, bueno, ya está bien, si quieres de verdad hacer carrera como periodista serio, como periodista de investigación, tienes que hacer dos cosas. La primera, no escribas de esas cosas que a ti tanto te gustan, o sea, no vuelvas a escribir ni a hablar de ovnis, de fenómenos paranormales, de si existe vida después de la vida, eso olvidado. Y en segundo lugar, tienes que formar parte de un bando. Tienes que formar parte de una determinada tribu ideológica, mediática y política, ¿no? Y con eso, y con lo que tú haces, vas a triunfar. Eso me dijo un determinado editor. Por supuesto, no le hice el más mínimo caso, ¿no? Y yo suelo ser, o trato de ser, bastante objetivo, que además es algo que escribo en la introducción de este libro, de La Verdad Prohibida, ¿no? Ahí aludo a una conversación que mantuve con un miembro, un alto cargo de los servicios de inteligencia españoles, que me decía algo muy interesante. Él me decía, fíjate, la mayoría de la gente piensa que los servicios secretos disponemos de grandes secretos, ¿no? Y que gracias a eso pues llevamos a cabo nuestras operaciones, tenemos muchísima información sobre lo que pasa y es falso, ¿no? El 90 o el 95% de la información que manejamos, me decía este hombre, son fuentes abiertas. Es decir, fuentes a las que cualquiera puede acceder si hace un auténtico esfuerzo y una labor de investigación, ¿no? Es información que está ahí para todo el mundo. Dice, claro, lo complicado no es acceder a la información, lo complicado luego es analizar esa información, es decir, hacer inteligencia con esa información y sacar conclusiones. Y para eso hace falta un ejercicio fundamental, y es ser objetivo, es dejar a un lado tu visión ideológica del mundo, tus simpatías políticas, tu educación, el contexto cultural en el que vives, intentar, en la medida de las posibilidades, porque esto es imposible, pero tratar de ser lo más objetivo posible para llegar a una conclusión que no esté o no se vea empañada por tu visión ideológica o por tus creencias religiosas o por tus creencias políticas, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de practicar a lo largo de todos estos años, ¿no? Es decir, que yo no tengo ningún problema en dar o en ofrecer o en publicar una información que perjudica a aquellos, desde el punto de vista ideológico o político, con los que yo puedo tener una afinidad, ¿no? Es decir, si esa información está contrastada y es así, se publica, no hay ningún problema, ¿no? Y lo que pasa es que esto lo que hace en muchas ocasiones es que, digamos que nadie te apoye, ¿no?
como a veces das a diestra y a siniestra, al final estás en tierra de nadie y en determinados momentos te pueden dar de un lado, de otro, de los dos. Un lado te apoya, otro te critica, luego es al revés. Es decir, es una situación complicada para hacer carrera en esto del periodismo, pero sin duda es mucho más divertida y me da mucha más libertad para escribir de otros temas que también me fascinan y que tienen muy mala prensa dentro del establishment mediático, que puede ser el fenómeno ovni, los fenómenos anómalos, las experiencias cercanas a la muerte y todas estas cuestiones que me alucinan. Bueno, quizá el hecho de escribir precisamente esos fenómenos paranormales, igual por eso, no sé si a la hora de que te tengan los medios convencionales más en serio o más en cuenta, ¿te beneficia o te deja que te dejen al margen, que no te ataquen tanto? Que eso lo contaba Iker alguna vez, ¿no? El ser el outsider, el del fenómeno ovni, pues bueno, que hay que hacerle caso a lo justo, ¿no? No sé si estás en el mismo caso. Bueno, las dos cuestiones, ¿no? En eso tiene razón Iker, yo lo he vivido, ¿no? Por un lado, es difícil que te hagan caso, ¿no? Es decir, es difícil que el mainstream te haga caso, ¿no? Es decir, no tiene sentido. Es decir, un tipo que escribe sobre ovnis o sobre fenómenos paranormales y que luego escribe sobre cómo nos manipulan ciertos poderes económicos mediante la inteligencia artificial, ¿no? Pues bueno, es muy fácil desprestigiarte, ¿no? Decir, bueno, este tío que escribe de los platillos volantes, ¿no? ¿Qué nos va a contar sobre esto, ¿no? Es decir, sí existe ese prejuicio por parte de los medios de comunicación, y yo lo he vivido en muchas ocasiones cuando he trabajado en redacciones, en programas de radio y en espacios abiertos, donde cada programa teníamos, digamos, nuestro espacio, nuestra mesa, con nuestro ordenador o nuestros ordenadores, y alrededor tenías un montón de compañeros de otros programas haciendo llamadas para sus programas y tú estabas haciendo llamadas para el tuyo, ¿no? Y sobre todo cuando estabas rodeado de gente de informativos, pues te miraban, hay que decirlo, por encima del hombro, ¿no? Como diciendo, mira, esto es lo de los platillos y tal. Por otro lado, tiene una ventaja, y es a la que aludías tú ahora, nombrando a Iker, y estoy totalmente de acuerdo con Iker, ¿no? Es verdad que como eres el de los ovnis y el de los fantasmas, puedes decir ciertas cosas que pasan desapercibidas para la dirección de ese medio de comunicación o para los propietarios de ese medio de comunicación, que sin embargo, si eso mismo lo dijera el presentador del programa de las mañanas, de las tardes o de los informativos, sería un escándalo terrible, absolutamente terrible. Pero como lo dices tú, el de los ovnis y el de los fantasmas, pues hace que los jefes, los directivos, pues no te hagan tanto caso, porque al fin y al cabo, como hablas de ovnis y fantasmas, y eso sí es una ventaja, sin ninguna duda. Voy a pasar entonces a que hagas la correlación entre los estudios que has hecho, los análisis que has llegado a cabo, con los poderes fácticos del mundo. En el capítulo, los primeros capítulos de tu libro, el capítulo 1 y el capítulo 2, expones una gran cantidad de técnicas de manipulación que han sido redirigidas hacia marketing, pero también podemos asumir que son dirigidas hacia técnicas gubernamentales, bueno, otras cosas. Sí. Y empecemos, y te voy a hacer una pregunta un poquito peludita y vaga, peluda porque tiene mala hazaña y vaga porque se pueden colar muchas cosas dentro, pero en las estructuras de poder, ¿quién en el 2022, ¿quiénes crees que tienen ahora más fuerza? ¿Los poderes económicos o los poderes políticos? O el poder militar. O sea, ¿hay alguna estructura que se decante como la más poderosa en estos momentos para dirigir a las otras dentro de las estructuras de poder mundial? Bueno, sin ninguna duda es el poder económico y cada vez más. Vale. Estamos viviendo la era de las corporaciones, donde antes pues el poder estaba principalmente en manos de los estados, ¿no? Pero después ya de la Segunda Guerra Mundial, digamos que comienza una nueva era con el crecimiento de ciertas empresas, un crecimiento ya no solamente nacional, sino internacional y absolutamente global, y a partir de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, con la llegada de la globalización, sobre todo gracias al avance tecnológico en cuanto a medios de transmisión de información y también a medios de transporte, es la era de la globalización, y entonces hay empresas
que directamente se globalizan hasta unos niveles absolutamente inimaginables, ¿no? Con tentáculos en buena parte de los gobiernos más poderosos del planeta. Hace algunos años el poder estaba fundamentalmente en manos de la industria militar, de la industria de guerra y de ciertas petroleras, ¿no? Es decir, eso fue durante unos años, en los años 60, 70, quizás en los años 80, pero luego ya llegaron los fondos de inversión, ¿no? Es decir, aquellas empresas que invierten en uno u otro lugar, grandes y enormes capitales, ¿no? Que a veces son de grandes empresas y en otras ocasiones incluso de pequeños accionistas o incluso son los recursos o los ahorros de la jubilación de determinadas personas, ¿no? Que se hacen un fondo de pensiones privado, ¿no? Es decir, que bueno, estas grandes empresas, estos grandes fondos de inversión tienen la capacidad, como decía antes, de poner de rodillas a grandes gobiernos o incluso de cambiar en un determinado momento las estructuras económicas, ¿no? Es decir, los fondos de inversión a partir de los años 2000, 2010 obtuvieron un enorme poder y con una enorme capacidad de decisión, incluso para poner y quitar gobernantes, ¿no? Y esto lo vimos con la imposición, por ejemplo, de ciertos presidentes en Italia y en Grecia, que nadie había votado, ¿no? Y detrás, en realidad, estaban estos fondos de inversión que lo que pretendían era recuperar el dinero que le habían prestado a ciertos estados, ¿no? Y como pasaba antiguamente con los prestamistas de los que les prestaban a reyes y nobles y a grandes señores feudales, pues al final lo que hacían para tener la seguridad de que iban a cobrar esos préstamos es colocar al lado de estos señores en puestos relevantes de su gobierno a peones suyos, ¿no? Y esto pasó y lo vimos directamente con lo que ocurrió con la crisis económica de los años 2007 y 2008. Pero ahora el poder, fundamentalmente, yo creo, además de todos esos poderes que continúan siendo enormemente importantes, ya digo que en mi libro yo no hablo de 4 tíos que están en una habitación a oscuras y que dirigen los designios del mundo. Hay muchos poderes que a veces colaboran y a veces se enfrentan entre sí, pero actualmente un gran poder son esas empresas tecnológicas vinculadas a Internet y al análisis de datos, como puede ser Google o como puede ser, por ejemplo, Facebook o Amazon, Alibaba y otras similares, ¿no? Que tienen un enorme poder ya no solamente económico, sino todavía más importante. Tienen el poder de decidir lo que vemos, lo que leemos y, por lo tanto, lo que pensamos. Hay un capítulo en el libro que dedico al asunto de la inteligencia artificial y cómo ya Internet, la red de redes, está gobernado por inteligencias artificiales. Es decir, no hay un cerebro humano al mando, sino que son bots, son software de inteligencia artificial que son además autorreplicantes. Es decir, que van aprendiendo por sí mismos mediante un sistema de aprendizaje profunda y además van proyectando, trasladando instrucciones a otros programas de inteligencia artificial. Es decir, que son autorreplicantes, ¿no? Y algunas de las personas que participaron en la creación, en la programación de estos software de inteligencia artificial, y de eso doy buena cuenta en un capítulo de este libro, directamente denominan a estos programas de inteligencia artificial armas de control mental. Porque precisamente eso es lo que son. Esos programas de inteligencia artificial lo que tratan es de conocer a cada usuario mejor que ese usuario se conoce a sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues no es tan difícil, ¿no? Es decir, si tenemos la tecnología, el software adecuado, se puede hacer. Es decir, estos programas de inteligencia artificial tienen acceso a todos los datos que nosotros damos a conocer en nuestras redes sociales. Tienen acceso a toda una serie de datos personales. Tienen acceso a nuestro movimiento o lo que hacemos a lo largo del día a causa de nuestro posicionamiento GPS que llevamos en el teléfono móvil. Tienen acceso a la gente con la que nos reunimos, precisamente por ese posicionamiento del teléfono móvil. Tienen acceso incluso a las conversaciones que mantenemos, ya no por teléfono. Cuando el teléfono está apagado, si lo tenemos cerca de nosotros, hay programas precisamente diseñados, programas al servicio de estas grandes corporaciones de datos, para escuchar lo que decimos
y de ahí sacar ciertas conclusiones o sacar ciertas informaciones. Esa es la razón por la que si tú estás hablando con un amigo, y esto es algo que muchos de los que nos están escuchando lo habrán vivido, pues oye, pues me apetecería ir a León con mi novia en un par de semanas. Ah, bueno, pues qué bien, pues que te diviertas, vale. Y luego abres tu teléfono móvil y te encuentras, pues bueno, publicidad de hoteles de León, lo que puedes hacer en León, a qué puedes ir a visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día mucha gente ya paga con el teléfono móvil, ¿no? Es decir, pero no hace falta que pagues con el teléfono móvil, aunque tú pagues con tu tarjeta, esa información al final se comparte. Es información que vale mucho dinero y que se compra y se vende, porque hoy en día lo que tiene valor es la información, precisamente para utilizar esa información desde el punto de vista publicitario, para afinar el tiro y proponerte la publicidad adecuada para que tú cliques y compres, ¿no? Es decir, que son armas de control mental, como dice, por ejemplo, Jaron Lanier, uno de los programadores de estos bots de inteligencia artificial, dice que son armas de control mental porque la finalidad es cambiar nuestro comportamiento, es decir, cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestro comportamiento para mayor gloria económica de estas grandes corporaciones de los datos. Y eso es lo que está pasando actualmente. Es decir, cuando tú abres YouTube, las sugerencias que tienes no son porque sí. Cuando tú abres tus redes sociales, cuando tú abres Twitter o cuando tú abres Facebook, te aparecen una serie de mensajes y no otros. No son porque sí. Y así siempre. Y esto ha provocado lo que algunos líderes políticos, yo creo que con mucho acierto, denominan islas ideológicas. Es decir, como al final te están dando lo que tú quieres ver y lo que tú quieres escuchar, tú te crees que el mundo es tal como tú lo ves a través de tus dispositivos electrónicos. Pero es que otra persona, el vecino del quinto, verá un mundo diferente porque le están ofreciendo lo que él quiere ver y escuchar precisamente para que compre ciertos productos, ¿no? Y esto es muy peligroso porque se crean lo que se llama islas ideológicas, es decir, grupos de personas muy reducidas que creen que tienen la verdad absoluta y que tienen una visión del mundo muy determinada y que y a esas personas les resulta absolutamente imposible llegar a acuerdos con otras personas que piensan de otra manera. Es decir, estamos creando islas ideológicas y al final vamos a crear un mundo absolutamente ingobernable. O sea, la polarización, ¿no? Efectivamente. Claro, Sí, claro. sí. Y esto me parece a Claro. mí que ha ocurrido también por el hecho de producirse una tormenta perfecta, porque los nuevos dispositivos electrónicos en los últimos 10 años han sido simplificados de una manera que se convierten accesibles a cualquier persona, tanto de manera de entretenimiento como de manera utilitaria. Es famosísimo, ¿no? La interfaz del iPhone de Apple, ¿no? Porque cualquiera lo puede usar. No requiere grandes conocimientos de programación. Entonces, y esto también viene a la par, con un artículo que nos pasaron hace como 5 o 6 años, donde hablaban extensamente sobre cómo los grandes magnates de las industrias tecnológicas, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, Mark Cuban, no dejaban que sus hijos jugasen demasiado tiempo con estos artículos tecnológicos porque, en otras palabras, Por te algo, entorpecían. algo sabrían, ¿no? Porque algo sabrían. Bueno, están diseñados para el mínimo denominador común intelectual, para que cualquier persona los pueda usar, ¿no? Entonces, no te copan. Esto tiene algo que ver, Miguel, tiene algo Uh-huh. que ver con aquello que tú aludiste en tu libro acerca de apelar al cerebro reptiliano, a ciertos instintos básicos también. Cuéntanos un poco esta historia de cómo llegaste a esto, a esta información. Bueno, fíjate, esto es algo al que le dedico también un capítulo en este libro, en La verdad prohibida, y es otro aspecto fascinante que tiene que ver con esa gran manipulación o con esa gran estrategia u operación de control mental a nivel global, ¿no? Y es que, aparte de esto que acabo de contar ahora de forma, bueno, un tanto superficial porque el tiempo es limitado, aparte de esto, las grandes corporaciones están gastando miles y miles de millones de euros en conocer cómo funciona el cerebro humano. Y para eso disponen o tienen a su servicio las últimas tecnologías en análisis, en escáner y en análisis cerebral. Y a la vez tienen a su servicio a los mayores especialistas en marketing y neuromarketing, a neurólogos de primera categoría, a biólogos, a psicólogos, y la finalidad es conocer cómo funciona el cerebro humano y, más concretamente, conocer cómo funcionan los automatismos del cerebro. Es decir, si yo ahora tomo un objeto punzante y me corto la mano, voy a sangrar.
Me gustará o no me gustará, pero el caso es que tengo una determinada estructura biológica y si me clavo un cuchillo, pues me va a doler y voy a sangrar, ¿no? Podríamos decir que eso, para hacer el paralelismo, eso es un automatismo, ¿no? En este caso, pues un automatismo de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, que tenemos una estructura biológica y no hay tu tía. Si te clavas un cuchillo, pues sangras y te duele, ¿no? Pues precisamente eso es lo que quieren conocer respecto a nuestro cerebro. Es decir, si conocen precisamente los automatismos del cerebro, pues es muy fácil provocar esos automatismos. Tienen que saber qué tienen que proyectar hacia nosotros para provocar que el cerebro actúe de una determinada manera. Y esto es una cuestión biológica, ante la que no tenemos defensa, ¿no? Es decir, no hay más que hacer. Es como si vemos un peligro, un animal salvaje que nos va a atacar, pues corremos, ¿no? Es decir, es un automatismo, actuamos así, ¿no? Pues precisamente eso es lo que intentan conocer sobre nuestro cerebro. Y para eso, como digo, están empleando la última tecnología, los mejores especialistas, y están invirtiendo miles de millones de euros. Imaginar lo que significa combinar el conocimiento exacto, concreto y profundo de nuestro cerebro con el poder, la fuerza de esos programas de inteligencia artificial que serían el arma de control mental para manipular nuestro cerebro una vez que saben realmente cómo funciona. Esto que puede sonar a algo propio de película, no, esto se está haciendo, lo están haciendo las grandes corporaciones y además lo están haciendo los partidos políticos, porque claro, os he estado hablando hasta ahora de ese tipo de manipulación desde un punto de vista o con un objetivo puramente comercial, ¿no? Es decir, Google sabe todos nuestros secretos. Sabe si tenemos un amante, sabe si faltamos al trabajo de forma injustificada, lo saben absolutamente todo sobre nosotros, pero tranquilos, no nos van a descubrir esos secretos ni se los van a decir a nadie. Lo único que pretenden es conocernos lo más profundamente posible para vendernos productos, para que compremos. Pero claro, esto ya se está utilizando desde el punto de vista político. Y uno de los capítulos del libro lo dedico a lo que se ha dado en llamar el cerebro reptiliano, ¿no? Hay una teoría, que es la teoría de los tres cerebros, que es cierto que está, digamos, bastante denostada en el ámbito de la psicología. No es exactamente así, pero es una metáfora de la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿no? Desde este punto de vista, digamos que tenemos tres cerebros principales en nuestro cerebro, ¿no? Por un lado, estaría el cerebro reptiliano, que sería el más antiguo, ¿no? Que tendría o que se habría desarrollado hace unos 500 millones de años, porque todos nosotros procedemos de los reptiles, ¿no? Eso es así, y por lo tanto ese cerebro reptiliano es un cerebro, digamos, binario, ¿no? Donde no hay tonos de grises, ¿no? Es decir, que ante un peligro ese cerebro es el que decide si luchar o huir, ¿no? Es decir, o 0 o 1, o lucho o me escapo, ¿no? O me escapo de este peligro. Es el cerebro que tiene que ver con nuestros instintos más básicos, como puede ser el de la alimentación o incluso el sexual, ¿no? Que tiene que ver con la reproducción de la especie. Luego estaría el cerebro emocional o sistema límbico, ¿no? Que tiene que ver con nuestros deseos y con nuestras emociones, que podría ser, digamos, de un modo así un tanto genérico y superficial, el inconsciente. Y luego estaría el córtex, que sería propio de ciertos primates y algunos mamíferos, y que tiene que ver con el pensamiento lógico y reflexivo, ¿no? Que sería propio de ciertas especies y que sería muy superior en el caso de los seres humanos. Bueno, pues el caso es que estas empresas lo que quieren es atacar precisamente a nuestro cerebro más ancestral, ¿no? Aquel que tiene que ver con nuestros instintos más primitivos, que es el reptiliano, ¿no? Y hay un personaje del que hablo abundantemente en el libro, en La Verdad Prohibida, que es un tipo fascinante. Él se llama Gilbert Clotaire Repel y es un personaje fascinante porque su interés tenía que ver con el lenguaje, ¿no? Él quería saber cómo los niños aprenden a hablar, aprenden una determinada lengua, ¿no? Y él trabajaba precisamente por esto con niños autistas, ¿no? Su teoría es que la primera vez que se graba una palabra en nuestra mente, la que sea, siempre vinculamos esa palabra con algo, ¿no? Es decir, la primera vez en nuestra niñez que se graba una palabra, pues la vinculamos con algo. Y él habla de códigos culturales, es decir, que para cada palabra tiene significantes distintos dependiendo de la cultura. Es decir, no es lo mismo el significante de la palabra luna o de la palabra sol en Grecia
que en Brasil. Es decir, tiene significantes diferentes. El caso es que este hombre estaba un día ofreciendo una charla precisamente sobre su trabajo con niños autistas y escucha esa charla una persona vinculada al ámbito del marketing y de la publicidad en una gran corporación y decide que lo que está contando este hombre puede ser muy útil, ¿no?, en el ámbito del marketing y de la publicidad, y decide ficharlo. Y de este modo, por esta aparente casualidad, nuestro amigo Gilbert pues entra en el mundo de la publicidad y hoy es multimillonario, porque ha empleado su teoría de los códigos culturales y del cerebro reptiliano para, o ha puesto esos conocimientos al servicio de grandes corporaciones para que nos vendan productos, ¿no? Y no sé si tenemos tiempo, os pongo, si queréis, algún ejemplo concreto. Sí, dale. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, pues por ejemplo, hay algunos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, el del café, ¿no? El del café, es una historia tremendamente curiosa, ¿no? Hay una determinada marca de café que es mayoritaria en Francia, que triunfa mucho en Francia, en otros países europeos, y que decide entrar en el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues saca un café que es muy bueno, a muy buen precio y muy bien empaquetado. Sin embargo, parece que no tiene el éxito deseado, ¿no? Invierten grandes cantidades de dinero en publicidad, pero eso no funciona. Así que fichan a nuestro amigo Gilbert Clotaire, ¿no? Y él intenta averiguar cuál es el código cultural, para eso utiliza una serie de equipos, ¿no?, y trabaja con voluntarios. Él trata de saber cuál es el código cultural del café, pues en Francia y en Estados Unidos, ¿no? Y él descubre que en Francia el código cultural del café es el sabor. Es decir, que los franceses pues degustan el café pues después de comer o cuando se reúnen con amigos, y que les gusta degustarlo incluso en sorbos pequeños, ¿no? Es el sabor, ¿no? Es, digamos, un código cultural pues más o menos sibarita, ¿no? Sin embargo, descubre que en los Estados Unidos es diferente, que el código cultural del café no tiene tanto que ver con el sabor, sino con el olor, ¿no? Y que la mayoría de los estadounidenses, esta es su teoría, ¿no?, vinculan el café con la protección de la madre o con la protección de los padres, porque dice, los americanos toman mucho café o suelen tomar mucho café al desayuno, ¿no? Y por lo tanto la casa está inundada por ese olor a café. Entonces el niño, cuando es pequeño, o la niña, digamos que se marca ese código cultural del café, lo vincula a la protección de la madre o del padre que le está cuidando en el desayuno y le está dando de comer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Clotaire recomienda a esta empresa que la publicidad del café no tiene que ir dirigida al sabor, sino al olor, y vincular además el olor con la protección. Esas eran las claves para llevar a cabo una campaña exitosa, y al final, pues bueno, esa marca de café parece que se convirtió en una de las más vendidas en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que digamos que este hombre pues trabaja así. Por ejemplo, os cuento otra rápido, ¿no?, que esta es mucho más llamativa: el código cultural vinculado al tabaco, fumar. Bueno, pues él descubre que fumar es un rito de paso. Es decir, ¿por qué? Porque los niños ven a sus padres fumar cuando se reúnen con otras personas mayores, que hablan de cosas de adultos, y a los niños los alejan. Entonces ellos ven que fumar tiene que ver con ser adulto y hablar de cosas de adultos, a cosas o cuestiones en las cuales a ellos, a los niños, no se les permite participar. Esa es la razón por la cual, cuando el niño llega adolescente, comienza a fumar con sus amigos. Es decir, es un rito de paso, y lo que está significando es que quieren ser adultos o están en ese proceso de ser adultos. Como están fumando, ya están hablando de cosas de adultos, ¿no? Es decir, es un rito de paso. Y dice Clotaire, de forma un tanto humorística, que esa es la razón por la cual en muchos paquetes de tabaco aparece la leyenda de mantenerse fuera del alcance de los niños, porque precisamente mantener el tabaco fuera del alcance de los niños es esencial para que los niños en un futuro, cuando sean adolescentes, comiencen a fumar. Es decir, o sea, tenderles el fruto prohibido, ¿no? Exacto.
Esto tiene mucho que ver un poquito con la situación de el litigio del tabaco en Estados Unidos, que claro, hasta los años 90 todas las corporaciones tabacaleras en Estados Unidos estaban pagando para hacer falsos informes, luchando contra el hecho de que decían que producían cáncer, contrataban a sus propios científicos, ¿no?, para que hicieran informes opuestos, ¿no?, a eso. Pero cuando los llevaron a juicio y perdieron, esto fue como hacer de un mal evento un beneficio para nosotros. Y dijeron, bueno, ya que tenemos que poner el hecho de que el tabaco perjudica la salud y te puede inducir cáncer, esto nos da puerta abierta a que ahora podamos meter los químicos que nos salgan de las pelotas dentro del tabaco. Y desde los años 85 hasta hoy en día, los aditivos que incrementan adictividad, o sea, los elementos, los compuestos exógenos que le echan al tabaco para incrementar la adictividad han aumentado un 20% en todos los porcentajes. Pero claro, le han abierto la puerta. Como ya están diciendo que, ojo, esto es malo, pues toma, 20 tazas de malo ahora que te... Pero incluso ya con este tema, o sea, si han conseguido venderte un producto tan tóxico como el tabaco, claro, esto llega al mundo de la política y dice, hostia, esto para mí, ¿no? Es decir, incluso utilizar el tema de esta técnica para mí. Efectivamente, ¿no? La técnica de la neolengua, de utilizar las palabras concretas para venderte lo que a ellos les interesa y que sea digerible al público, utilizando los métodos de la publicidad, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto? ¿O cómo se desarrolla? ¿Cómo nos afecta? ¿O cómo nos engañan directamente con esto, Miguel? Bueno, es que el asunto de la neolengua es también otro asunto fascinante que además también toco en el libro, en La Verdad Prohibida. A mí es un asunto que la verdad es que a veces te ríes por no llorar. Y puedo poner algunos ejemplos que todo el mundo va a entender. Cuando en los informativos se habla de flexibilidad laboral, cuando los políticos o los líderes empresariales hablan de flexibilidad laboral. Vamos a ver, flexibilidad es un término, es una palabra ganadora. ¿Quién no está a favor de la flexibilidad, no? Pues todo el mundo, ¿no? Entonces, flexibilidad laboral suena bien y la gente escucha, pues nosotros vamos a apostar o este gobierno va a apostar por una mayor flexibilidad laboral. Y tú dices, qué bien, ¿no? Apuestan por flexibilidad, pero no lo entiendes muy bien. Flexibilidad laboral lo que significa es que vas a tener menos derechos. Es decir, que van a ser más flexibles en despedirte, que van a tener más oportunidades en despedirte, que vas a tener menos recursos vinculados a la protección social. Cuando hablan de flexibilidad laboral, es mayor facilidad para el despido. Eso es flexibilidad laboral. Pero Miguel, a mí lo que me hace gracia es que el mismo gabinete que está buscando precisamente esas palabras mágicas o ese mensaje comercial, que podían ser exactamente los mismos para el mundo de la publicidad que para el mundo de la política. La técnica es exactamente lo mismo, es un gabinete y lo testean con gente y les van vendiendo, ¿y esto qué os parece? Y esto no sé qué, o sea, es el mismo tipo de investigación, ¿no? Es vender el producto. Dime. Claro, esto no se hace de un día para otro, sino que esto se estudia con determinados perfiles de voluntarios, dentro de gabinetes psicológicos, gabinetes de estrategia política, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto son estudios donde al final se saca esa neolengua, ¿no? Es decir, llegan a una conclusión de que esta es el término adecuado para vendernos algo que nos perjudica. Por ejemplo, otro término, moderación salarial. Oye, moderación es una palabra ganadora. ¿Quién está en contra de la moderación, no? Pues todo el mundo está a favor de la moderación, mayormente, ¿no? Entonces tú escuchas moderación salarial y dices, qué bien. ¿Sabes qué significa moderación salarial? Que vas a cobrar menos, que te van a bajar el sueldo. Eso significa. Pero claro, no pueden decir, pues, reducción de sueldos, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? ¿No? Dicen moderación salarial, que suena muy bien. Otro término, copago sanitario. Cuando tú escuchas el término copago sanitario dices, bueno, copago suena a colaboración, ¿no? Pago yo y paga otro, ¿no? No, copago sanitario, en realidad, ¿sabes qué significa? Repago sanitario. Es decir, que estás pagando 2 veces tu medicamento, porque uno lo pagas vía impuestos y otro lo pagas cuando vas a la farmacia. Entonces no es un copago, que suena muy bien, es un repago, que lo pagas 2 veces, ¿no? Es decir... Y hay uno muy gracioso durante la crisis que lo llamamos que era el crecimiento negativo. Sí, eso es buenísimo, buenísimo. Recuerdo que eso lo enarbolaba el presidente Zapatero, ¿no? Bueno, ha habido un ligero crecimiento negativo, ¿no?
cómo se puede crecer negativamente, ¿no? Es un decrecimiento, no es un crecimiento. Pero, por ejemplo, esto lo utilizan todo tipo de grupos. Por ejemplo, os acordaréis cuando en España no hace tanto existía la banda terrorista ETA, ¿no? Y digamos que los partidos políticos o los líderes políticos o los líderes mediáticos vinculados a ETA hablaban de lucha armada. Los actos terroristas los denominaban lucha armada, ¿no? Es otra vez la utilización de la neolengua, porque no era una lucha armada. Es decir, poner una bomba al paso de un convoy militar o de un coche de la policía o de la Guardia Civil no tiene nada que ver con la lucha armada. Es un acto terrorista, ¿no? Poner una bomba en una casa cuartel o lanzar una granada en una casa cuartel no tiene nada que ver con la lucha armada, ¿no? O asesinar por la espalda a un jurista, a un concejal o a un político, ¿no? No tiene nada que ver con la lucha armada, es un asesinato, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto tuvieron éxito en esta expresión, que al final consiguieron que incluso los medios de comunicación contrarios a ETA, que eran la mayoría, utilizaban en muchas ocasiones la expresión lucha armada. Es decir, cuando logras colocar en el bando contrario la expresión que tú creas de neolengua, estás ganando la batalla del relato, ¿no? Y eso ocurrió en el caso de ETA, porque realmente acertaron con todo lo que significaba, digamos, esta acepción o este concepto de lucha armada, como digo, hasta el punto de que los medios de comunicación generalistas llegaban a adoptar esta expresión de lucha armada. Bueno, ¿no? yo me acuerdo de Aznar, ¿no? En uno de los momentos que había una tregua que habló de la lucha armada y del pueblo vasco, o sea, del Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Exacto, se lo consiguió. Sí. Lo dijo el propio Aznar en un momento dado, que lo escuchas hoy, es súper chocante escucharlo, pero sí. Sí, pero eso además ocurrió en un contexto muy determinado y tenía que ver con el momento en el cual el Partido Popular estaba en la oposición, veía que era imposible desbancar a Felipe González, es decir, que tenía pues importantes apoyos mediáticos, tenía ciertas estructuras de poder a su servicio, y veía que era prácticamente imposible desbancar a Felipe González si no se llevaba a cabo una campaña de acoso y derribo absolutamente brutal, ¿no? Entonces tiraron por el asunto de los GAL, que la verdad es que fue algo que hicieron muy bien, porque la mayoría de la población española, no nos engañemos, no criticaba la existencia de los GAL. O sea, no criticaba a grupos parapoliciales, paramilitares, que asesinaran a terroristas de ETA, ¿no? De hecho, la mayoría de la población española lo apoyaba, ¿no? Pero consiguieron que el asunto del GAL acabara desgastando al gobierno de Felipe González precisamente porque detrás de los GAL también había ciertos episodios de corrupción, es decir, líderes políticos y líderes policiales que utilizaban los fondos reservados para operaciones negras contra la banda terrorista ETA y su entorno, y que se quedaban con parte o con buena parte de ese dinero, ¿no? De los fondos reservados que nadie controlaba. Bueno, eso aparte cuando no se equivocaban de objetivo también, ¿eh? Bueno, sí. Y secuestraban al que no era. Al que no era, como ocurrió con Segundo Maré, y secuestraban al que no era o mataban al que no era, que también ocurrió, ¿no? Bueno, el caso es que hay un determinado momento en el que digamos que los poderes mediáticos y empresariales de la derecha pactan con ETA y su entorno, porque ETA y su entorno disponía de muchísima información sobre los GAL. Es decir, ETA no era solamente una banda terrorista, sino que tenía su tentáculo político, que era Herri Batasuna, HB, que luego se convertía en otros partidos, tenía o controlaba muchas asociaciones culturales y movimientos sociales, y a la vez controlaba medios de comunicación. Es decir, que lo de la parte, digamos, armada o terrorista de todo ese conglomerado, pues era simplemente una de las patas de esa silla, ¿no? Que tenía bastantes patas, ¿no? Y precisamente en los medios de comunicación vinculados al entorno de ETA trabajaban periodistas de investigación muy importantes que sacaron muchísima información sobre los GAL, mucha información que los medios de comunicación generalistas no publicaban, ¿no? No publicaban, hasta que en un momento determinado los poderes mediáticos de la derecha
poderes políticos y poderes empresariales vinculados al Partido Popular, pues decidieron que esa información podía ser útil políticamente, ¿no? Y que se podía utilizar mediáticamente para desgastar al gobierno de Felipe González. Entonces se produjo un cierto pacto y ahí fue, en ese contexto, es cuando se dio esa expresión de Aznar, que no hablaba de grupo terrorista ni de ETA, sino que hablaba del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, ¿no? Fue un pacto que se dio en determinado momento y que tenía que ver con ese contexto político, ¿no? Pero es que así funciona la política. Al final son confluencia de intereses. A veces el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Bueno, yo quería preguntarte por una de las frases que hay en el libro, ¿no? Que es sobre esa lucha de... que es lo que estamos viendo hoy día, un montón de información contrapuesta, casi contradictoria en todos los medios, en el cual las personas no saben discernir entre cuál es la verdad y cuál es la mentira, o cuál es media verdad y cuál es media mentira, ¿no? Que yo creo que es un caldo de cultivo precisamente a lo que nos pasó a raíz de la pandemia para que creciera tanto la conspiranoia. Claro. Yo siempre he pensado que esto era, no sé si, bueno, o pensado, podía creer que era un accidente, pero en tu libro apuntas que esto está pensado, que está meditado, que es como parte de la conspiración para manipularnos o para tenernos controlados, o cuéntame esto un poco. Claro, porque al final lo que se trata es de que la población no tenga las cosas claras. Si tú quieres manipular a la población, tiene que estar absolutamente despistada. Es decir, primero en un estado de constante estrés. Es decir, que no tengas una seguridad económica, ni una seguridad laboral, que no sepas qué te espera, ¿no? Y sobre todo, ahí entras en pánico, ¿no? Tienes miedo al futuro. Y eso es lo que determinados poderes saben utilizar muy bien, sobre todo poderes políticos, poderes económicos, poderes mediáticos, ¿no? Es decir, el miedo es la clave de todo, ¿no? Y de hecho en el libro me hago eco de algunas declaraciones de expertos en neuromarketing, ¿no? Que además han trabajado en importantes campañas políticas, como el asesor en neuromarketing durante la primera campaña electoral de Barack Obama, cuando llegó a la presidencia, y él decía en una entrevista que vale, que puede ser muy políticamente incorrecto lo que iba a decir, pero que al final el miedo es un arma política, un arma electoral de primer nivel, la más importante, ¿no? Y que hay que jugar con el miedo de los electores precisamente para que acaben votándote, ¿no? Y argumentando que si no te votan a ti, pues van a venir pues el desastre, sí, o el apocalipsis. Yo ¿no? Puedo lanzar algunas frases, miedo a los inmigrantes, sí. O que viene la derechona, o cosas así, ¿no? Que lo hemos oído de los dos lados. Claro. Esta es la técnica, el miedo. O me votas a mí, o esto acaba convirtiéndose en un desastre, acabamos en una guerra civil, en una debacle económica que nos llevará a todos a vivir en las esquinas, a no tener trabajo ni posibilidad de tenerlo nunca más. Y esto se utiliza constantemente, pero esto parte ya de los años 30, incluso de los años 40 y de los años 50, donde se llevaron a cabo toda una serie de estudios sobre la cuestión de la opinión pública, ¿no? Sería muy largo entrar aquí, le dedico un par de capítulos bastante amplios en el libro, cómo determinados poderes políticos y económicos se alían precisamente para saber cómo controlar a la población, cómo hacer que la población después de la Segunda Guerra Mundial, la población occidental, pueda ser gobernable, ¿no? Y cómo manipularla para que piense de una determinada manera, ¿no? Desde entonces esto se ha afinado muchísimo. Y hoy en día la mayoría de las informaciones que leemos en los grandes medios de comunicación pues provienen de centros de poder que nada tienen que ver con esos medios de comunicación. Por ejemplo, de la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, por ejemplo, la OTAN, pues tiene departamentos de guerra psicológica, de desinformación, de manipulación de medios de comunicación, tiene en su nómina a periodistas, a directivos de los más importantes medios de comunicación, a opinadores, a académicos, etcétera, etcétera. Es decir, que al final determinadas organizaciones, como puede ser el caso de la OTAN, como puede ser el caso del Pentágono en los Estados Unidos o incluso del ejército ruso y de la inteligencia rusa en la Rusia de Putin, pues poseen no solamente una gran influencia en los medios de comunicación, sino que poseen acciones a través de empresas interpuestas en medios de comunicación. Incluso poseen la propiedad mayoritaria
de medios de comunicación a través de fondos de inversión y empresas interpuestas. Es decir, que al final lo que hacen es proyectar una determinada visión del mundo que, si os dais cuenta, es uniforme en el mundo occidental, ¿no? Es decir, las grandes cadenas de televisión de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de España, de Italia, en el fondo están proyectando con sus diferencias, digamos, locales, regionales o nacionales, pero en el fondo están proyectando un mismo mensaje y se está viendo con lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Es decir, hasta qué punto se manipula la información por un lado y otro lado. Yo creo que si queremos comprobar, y en esto voy a ser muy claro, cómo se está manipulando la información de Ucrania, tenemos que ver dos canales. Uno es la CNN, y ahí se comprobará cómo la información que se da es de parte de los Estados Unidos, se da la visión de los Estados Unidos, y sin embargo, si tú ves RT, Russia Today, pues la información es toda la contraria, ¿no? Sino que lo que nos están dando es la versión del gobierno ruso, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Por lo tanto, no sabemos o no somos conscientes de hasta qué punto grandes poderes militares, los servicios de inteligencia o las corporaciones mantienen el control de medios de comunicación para proyectar una determinada visión del mundo en determinado grupo de población. Pero a mí me interesa mucho el hecho de que eso significa que la muerte del periodismo, de que igual teníamos, no es que fuera tampoco excepcional en los 80 o los 90, ¿no? Yo recuerdo El País, por ejemplo, me parecía un periódico excelente, o incluso el propio El Mundo, y no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Aparte de la precarización que hay de los periodistas, ¿no? Del mundo de los periodistas, que ha sido succionada por los políticos, ¿no? Sobre todo los de la derecha, yo creo. O el PSOE también tiene sus tentáculos allí metidos, ¿no? Nunca hablarán mal de un bando, y sin embargo lanzan un montón de bulos o un montón de medias verdades sobre todo aquello que no les interesa, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? Esto no es algo sintomático de que la democracia está fallando algo cuando el periodismo está muerto, o sea, y no sé si esto tiene solución, porque después encima proliferan otros periódicos de extrema derecha en lo que crecen los bulos de QAnon, sí, claro. Entonces, claro, la gente está loca, no sabe a dónde agarrarse o no tiene herramientas para discernir la verdad o tomarla entre comillas o tal. O sea, no sé si ves la solución a este problema. Bueno, vamos a ver, es que el asunto de las fake news, de las noticias falsas, de la falsa información, es un problema muy grave, absolutamente grave, ¿no? Y estas fake news se están utilizando por parte de diferentes bandos en conflicto para manipular la opinión de la población, y por lo tanto al final la población no sabe a qué atenerse, ¿no? Y sobre todo esto se está practicando. Eso encaja un poco, Miguel, con lo que tú decías antes de la técnica de crear confusión. Claro. Pero fíjate que esta cuestión sobre todo la ha puesto en práctica con bastante éxito la extrema derecha, ¿no? Yo siempre digo que si la izquierda y la extrema izquierda se suma a esta moda o a esta estrategia, más que moda, y yo creo que al final va a ser inevitable, porque si el bando contrario lo está utilizando, es inevitable que con el paso del tiempo el bando contrario lo utilice, ¿no? Esto ya va a ser algo imposible, absolutamente imposible. Y esto lo que provoca, es decir, el auge de estas noticias falsas, es que se produzcan fenómenos que a mí me impactan tanto como lo que ocurrió aquí en Madrid, en la ciudad que yo vivo, hace unos meses, cuando un grupo de nazis, no voy a decir neonazis, sino de nazis, empezaron a marchar por las calles de Chueca, ¿no? Que es era una manifestación, ¿verdad? Sí, una manifestación de nazis por Chueca, que es un barrio de Madrid pues vinculado al movimiento homosexual, ¿no? Al movimiento LGTBI, ¿no? Y con proclamas como fuera maricones de nuestros barrios o cuestiones por el estilo, ¿no? Y aquí no pasó absolutamente nada. Esto si hubiera pasado hace 5 años o 3 años, esto sería un escándalo absolutamente brutal. Un grupo de nazis marchando por un barrio de Madrid. O sea, es una cosa loca del todo, ¿no? Sin embargo, sucedió y no pasó absolutamente nada, ¿no? Digamos que se tomó con una enorme normalidad. Y eso también tiene que ver, y es otra de las cuestiones en las que incido en este libro, en La Verdad Prohibida, tiene que ver con el funcionamiento de estos programas de inteligencia artificial, que en el fondo lo que tratan de hacer es, en primer lugar,
que permanezcamos el máximo tiempo posible delante de nuestros dispositivos electrónicos, es decir, que permanezcamos el máximo tiempo posible interactuando con nuestras redes sociales, con las plataformas de ocio, etcétera, 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 ¿no? Ese es el primer paso para que nos puedan manipular, ¿no? El primer paso es que permanezcamos el máximo tiempo posible. Y estos programas de inteligencia artificial aprendieron que aquellos mensajes que hacen que los usuarios permanezcan más tiempo delante de sus dispositivos no son los mensajes de colaboración, de solidaridad, de paz, de hermandad, que va. Son aquellos mensajes que tienen que ver con el odio, con el conflicto, con el insulto, con la polémica, ¿no? Eso es lo que hace que permanezcamos más tiempo delante de nuestros dispositivos. Entonces, Internet funciona de la siguiente manera, y es que los mensajes de odio se extienden a la velocidad de la luz y los mensajes de solidaridad o de colaboración, sin embargo, no tienen la misma capacidad de expansión precisamente por el funcionamiento de Internet, con una finalidad puramente comercial, que es que permanezcamos el máximo tiempo posible delante de nuestros dispositivos. Claro, esto lo que crea es un efecto absolutamente perverso, y es que esos mensajes de odio se extienden como la pólvora por Internet y por las redes sociales. Y eso provoca que grupos que hace unos años, grupos racistas, grupos nazis, grupos xenófobos, grupos de supremacistas blancos, que antes eran absolutamente marginales, por supuesto en el ámbito político y también en el ámbito de Internet y en las redes sociales, pues hoy en día obtengan un auge sin precedentes precisamente porque se están aprovechando del funcionamiento de Internet, ¿no? Y sobre esto, por ejemplo, Facebook ha hecho experimentos que han dado a conocer a algunos de sus empleados, que algunos gargantas profundas, incluso empleados que han dado la cara y que han comentado cómo funciona Facebook. Pues, por ejemplo, Facebook ha hecho experimentos, porque incluso ni los propios directivos de Facebook saben realmente lo que están haciendo esos programas de inteligencia artificial que controlan su red social, ¿no? Cómo actúan, ¿no? Y cómo funciona realmente su red social, porque, como digo, estos programas de inteligencia artificial son autorreplicantes, ¿no? Y aprenden por sí mismos y actúan por sí mismos, ¿no? Y entonces, pues tomaron un perfil falso, un perfil determinado, que introdujeron en la red, en Facebook, ¿no? De una mujer estadounidense, del ámbito rural, de una ideología más bien conservadora y que estaba interesada fundamentalmente por su comunidad y por la crianza y la protección de sus hijos, ¿no? Pues un perfil muy normal, sobre todo en Estados Unidos o en el ámbito rural en los Estados Unidos, ¿no? Un perfil habitual y normal de una persona que de ningún modo se le puede denominar extremista, ¿no? Para nada, ¿no? Una persona que no busca el conflicto y que simplemente, pues bueno, quiere vivir su vida con su visión del mundo, ¿no? Pues al final lo que ocurre es que estos programas de inteligencia artificial acaban llevando a este perfil que podríamos llamar perfil conservador, pero para nada antisistema, ¿no? Y que para nada busca el conflicto, pues acaban arrastrando a este usuario hacia grupos nazis, grupos de supremacistas blancos, mensajes de odio, mensajes radicalizados, etcétera, 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 ¿no? Y así es como funciona Facebook. Lo hicieron de la forma contraria, tomando un perfil de una persona de ideología progresista, etcétera, etcétera, y al final esos programas de inteligencia artificial acaban llevando a este perfil de un tipo, bueno, del centro progresista, votante del Partido Demócrata, pues al final acaban llevando a estos perfiles a grupos de extrema izquierda muy radicalizados, incluso rozando con el terrorismo, ¿no? Es decir, que digamos que es ese efecto perverso del funcionamiento de Internet y de las redes sociales para mayor gloria de estas grandes corporaciones. Voy a avanzar un poco más la entrevista y te voy a llevar hacia temas globalistas financieros, pero que tiene que ver un poco con lo que tú acabas de expresar, Miguel, sobre percepciones que nos es dadas en las redes. Y me voy a referir a un personaje del que hablas en el capítulo 5 de tu libro, la señora Karen Hughes. Bueno, esta señora fue famosa porque, a ver si no recuerdo mal, fue en el 2008, 2007. Diría entre bueno, a lo mejor tú sabes exactamente cuándo, pero entre el 2006 y el 2008, ella dejó su puesto, creo que era en el FMI o en el Banco Mundial. Sí.
En el Banco Mundial, quiero recordar, sí. Y cuando dejó su puesto en el Banco Mundial hizo unas declaraciones diciendo que había una conspiración, que había una ideología, que había una... Están en YouTube, esos vídeos están en YouTube, yo los vi hace años y me acuerdo de esas declaraciones, o sea que se pueden ver. Y le aclaro a la audiencia que al decir una conspiración se refería a que había, como diría yo, un gremio secreto, ¿no?, de ejecutivos que dirigían hacia la política y la ideología del banco hacia un lado, ¿no? Ella fue una de las primeras que expuso, ¿verdad?, esto de cómo los poderes financieros pues dirigen la política globalista. ¿Estoy en lo correcto por ahora, Miguel? Sí, bueno, no fue de las primeras, fue una voz más, ¿no?, que de gente de dentro que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en grandes instituciones financieras, que, bueno, declararon que obviamente que detrás había unos determinados intereses y que no todo era tan objetivo o tan racional como se nos hacía creer, sino que detrás había una ideología y unos intereses para actuar de una determinada manera. Y sin embargo, a ella, cuando hizo esas declaraciones, muchos vídeos youtuberos la empezaron a correlacionar con creencias sobre sectas reptilianas y yo qué sé, cosas en plan Anunnakis y tal, ¿no? Yo es que le oí decir que estas personas que estaban gobernando no eran humanas, o que no eran humanas, algo así. Entre otras cosas, a ver, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que cuando determinadas personas que tienen una cierta visión del mundo y que no se hacen grandes preguntas y de pronto descubren algo que les impacta enormemente, se dan cuenta de que el mundo no funciona como ellos creen, en muchas ocasiones entran en un proceso ya de creerse absolutamente todo, ¿no? Y de ver conspiraciones por todas partes, ¿no? Esto es absolutamente... Me acabas de explicar en una frase a David Icke. Claro, es esto, ¿no? Y al final, pues acabas cayendo en una cuesta abajo sin freno, donde ves conspiraciones por todas partes y ya te crees prácticamente todo y además empiezas a conectar cosas, que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil conectar cosas que no tienen nada que ver o hechos que no tienen nada que ver, pero siempre les puedes encontrar una mínima conexión, ¿no? Y es muy fácil al final hacerte un puzzle ficticio de una gran conspiración cuando esa gran conspiración está solo en tu cabeza, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una conferencia magistral que ofreció un buen amigo y compañero en la radio, que es Juan José Sánchez Oro, ¿no? Y él ofreció una conferencia en Barcelona sobre la vinculación del gobierno chino con el procés catalán, ¿no? Es decir, que detrás del procés catalán estaba el gobierno chino, ¿no? Y empezó a ofrecer una serie de informaciones que conectaban al gobierno chino y a la inteligencia china con todo el procés catalán y el intento de independencia por parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña en su momento, ¿no? Y esto causó entre el público, bueno, una auténtica sensación, ¿no? Ya todo el mundo veía claramente la conspiración, ya todo el mundo decía, claro, y empezaba a comprender el porqué de las cosas, ¿no? Detrás estaban los intereses chinos que lo que pretendían era desestabilizar a España, ¿no? Y por lo tanto ya podían comprender todo, ¿no? Y al final de la conferencia Juan José Sánchez Oro dijo, todo esto es falso. Las informaciones son ciertas, todas las informaciones que he dado sobre lo que estaba ocurriendo o sobre lo que significó el procés catalán, es decir, todas esas informaciones son ciertas y las informaciones que he ofrecido sobre China son ciertas. Lo que es incierto es la vinculación que he hecho, me lo he inventado, ¿no? Claro, es muy fácil conectar cosas que no tienen absolutamente nada que ver y luego Juanjo en su conferencia deconstruye todo eso y te das cuenta que en realidad son informaciones sacadas de contexto, ¿sí?, que conecta de forma absolutamente torticera, ¿no?, y que da una sensación de que tiene un hilo conductor, cuando en realidad no hay ningún hilo conductor y son noticias, como digo, absolutamente sacadas de contexto, ¿no? Yo creo que fue una conferencia magistral porque al principio te hace creer, ¿no?, que hay una vinculación y al final te dice, es mentira, no hay ninguna manipulación. Así funcionan, dice en su conferencia, las fake news. Así funciona la manipulación. Eso es como cuando de lo que nos pensamos. Como cuando a un mago le descubres el truco, ¿no? O te cuentan el truco de magia que dice, hostia, pues, ¿cómo me han engañado y qué fácil?
No, más que nada, yo me acuerdo de esa conferencia y la tengo añadida a mi playlist, a mi lista de reproducciones, porque es magistral. Y de hecho, David, igual la incluimos después en el muro de iVoox, cuando pongamos la descripción del capítulo, vamos a poner un enlace a esa Vale. ponencia de Juan José Sánchez Oro. Pero lo que a mí me pareció maravilloso de él era que usaba dos puntos que Miguel ha tocado. Uno, que es que cómo nosotros barremos hacia nuestros propios sesgos de confirmación. Hacemos también la falacia de cherry picking en inglés, que quiere decir elegir qué puntos de data nos sirven, y los otros que son opuestos a lo que nosotros queremos demostrar, claro, los desdeñamos, los dejamos de lado, ¿no? Porque nos desconstruye. Y es el nosotros barrer hacia casa, el construir la fantasía que queremos construir, y muchas veces tendemos a construir la fantasía más simplista. Claro. Es mucho más simple decir, y esto lo hemos hablado David y yo aquí millones de veces, es más simple decir que detrás de los poderes corporativos hay Anunnakis o arcontes o reptilianos, o Spectra, que decir, o Spectra, que decir que todo es una constelación de diferentes puntos de tira y afloja, que unas veces tienen más fuerza, otras veces tienen menos fuerza, dependiendo del momento de la historia que le toca vivir. Pero mira, curioso ya era que hablaba de Spectra, pero después leyendo el libro, resulta que sí que te pones el caso, es otro de los capítulos que hablas, ¿no? De esos nazis o de esos de extrema derecha que están como ocultos dentro del gobierno y que interfieren en Italia, ¿no? Que es como a mí que, hostia, es que esto es como Spectra lo mismo, o sea... bueno, la famosa P-Duos y la operación por no hablar de todo lo del paperclip y todo esto que, bueno, que es Cobra, es como lo de Cobra. Varios capítulos, es una historia... Es que Miguel Pedrero... Miguel, para que lo sepa, nosotros tenemos ¿cómo se dice? Una coletilla, ¿no? Que es el programa Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Pero después siempre aclaramos que las conspiraciones por lo general no son las que te venden, son mucho más complejas que hay detrás. Claro. Como las que expones tú. Tú acabas de dar antes, yo creo que la clave de todo esto, lo que tiene que ver con la creación de falsas conspiraciones, a veces con una finalidad política. Yo siempre digo que a veces la conspiración no está en la conspiración en sí, que es una tontería, sino que la conspiración está en quién ha creado esa teoría de la conspiración y con qué objetivo, ¿no? Claro, ahí está la conspiración. Y luego, todo que acabas tú de explicar, que vamos, lo firmo al 100%, todo eso del sesgo de confirmación, y además es una cuestión que tiene mucho que ver con la psicología profunda, ¿no? De los seres humanos. A veces es, digamos, más tranquilizador pensar que hay alguien al mando de todo esto, aunque sea con la finalidad de manipularnos, es decir, que hay alguien al mando, hay alguien que lleva el timón del barco, que descubrir que al final el mundo es un barco a la deriva, ¿no? De que no hay una serie de señores que dirigen, planifican la política mundial y así sucede, sino que esto es un barco a la deriva y que nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. A veces es más tranquilizador, como digo, pensar que hay alguien al mando, aunque ese al mando sea un malo maléfico, ¿no? O, por ejemplo, otra de las teorías conspiranoicas absolutamente locas, que también defiende David Icke, según la cual pues hay una serie de extraterrestres en la cara oculta de la Luna que se alimentan de la energía que desprendemos los seres humanos cuando estamos sufriendo, y por lo tanto son esos seres extraterrestres los que mentalmente manipulan a los seres humanos para que nos peleemos, para que luchemos, para que provoquemos guerras, muerte y destrucción, porque se alimentan de la energía que desprendemos con esos sentimientos de sufrimiento, ¿no? Esto es una explicación fácil, explícalo todo, para algo muy complejo, que es por qué los seres humanos nos matamos entre nosotros, luchamos y peleamos. Es decir, que para explicar eso, y nadie lo ha conseguido hasta el momento, tienes que echar mano de psicología, historia, biología, antropología, filosofía, y al final probablemente para no llegar a ninguna conclusión, porque esto es muy complicado, ¿no? Y entonces, claro, mucha gente se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el mundo es tal como es cuando quizás podría ser algo mucho mejor, ¿no? ¿Y por qué al final nos empeñamos en luchar unos contra otros y en pisar a quien tenemos a nuestro lado, ¿no? Y claro, cuando escuchan una explicación de este tipo dicen, ya lo entiendo, claro, todo esto se explica porque hay unos tipos, unos extraterrestres en la cara oculta de la Luna que nos manipulan la mente de los líderes políticos para que creen guerras y para que se peleen porque se alimentan de nuestra energía, ¿no? Claro, esto es una explicación fácil, sencilla,
y que lo explica todo, cuando lo otro significaría un gran esfuerzo de investigación, de profundización en el tema, de acceder a diferentes fuentes, al final probablemente para no llegar a ninguna conclusión clara, ¿no? Esto es, digamos, una exageración de cómo funcionan las fake news, ¿no? Que es explicar de forma sencilla algo muy complejo y que esa explicación sencilla, pues al final beneficia a quien ha extendido esa explicación sencilla de un problema. Que eso me refiero, que el pensamiento mágico, ¿no? Que eso también tiene mucho que ver con las religiones, ¿no? Aquello que no conocemos nos lo inventamos y se crea ese pensamiento mágico porque necesitamos creer que lo sabemos o que dominamos la situación. Yo quería preguntarle por la madre de todas las conspiraciones de verdad. Todo esto que tú delatas, que escribes bastante sobre la deuda, la técnica de las deudas, de endeudar a los países hasta tal punto que no puedan pagarla para dominarlas, ¿no? Y tenemos el caso, claro ejemplo, tanto de Grecia y sobre todo de España, ¿no? ¿Cómo es esa conspiración o cómo nos la han vendido? Bueno, ese es un asunto bastante complejo en el que yo me he tenido que documentar bastante, porque a veces la economía o las cuestiones económicas son difíciles de entender para un lego. Es otra conspiración esa, ¿no? Lo de enmarañarlo todo, ¿no? Es otra conspiración. Bueno, no es ninguna tontería, porque a veces... Sí, es una técnica más, ¿verdad? Claro, no es ninguna tontería. Es decir, las cuestiones que aparentemente son sencillas se hacen complejas por parte de esos personajes que dominan los resortes de la economía para que el común de los mortales no entendamos absolutamente nada, ¿no? Permíteme, Miguel, permíteme solamente un segundo añadir una cosa sobre eso que estás diciendo, David, porque estaba leyendo un estudio que me ha mandado un análisis sobre conflictos, ahora que está ocurriendo lo de Ucrania, ¿no? Y tal, y un analista dentro de un think tank nos compartió a mi compañía un papel y hablaba sobre esto, sobre una noticia sencilla, hacerla complicada para que la gente acabe echando las manos a la cabeza y diga, no entiendo, a ver de qué carajo va, lo dejo pasar. Y, o sea, que más o menos ellos rescindan su propia voluntad y que acaben comparando lo complejo de una situación geopolítica con algo incomprensible que está en las manos de Dios o de la providencia o algo más allá de ti. Acabes renunciando a ingerir, a interponer tu voluntad sobre el desarrollo y digas que está más allá de ti. Y todo gracias a la ofuscación. Claro. Perdona, continúa, Miguel. Claro, esa es fíjate, la razón por la que cuando subía la deuda, ¿os acordáis de esto de sube la deuda en 500 puntos, ¿no? En 800, en 1000 puntos, ¿no? Todo esto que generaba una gran inseguridad y miedo en la población, ¿no? En realidad no eran 500 puntos, eran 5, que es muchísimo, que es una barbaridad, ¿no? Pero se le añaden dos ceros para que de cara al común de los mortales que no entiende nada, si escucha 5 dirá, bah, 5 no es tanto, ¿no? Pero si escucha 500, dice, ostras, esto es gravísimo, ¿no? Y en el fondo, claro, estaba subiendo 5 puntos, 7, 8, 10, que es, repito, una auténtica barbaridad, pero que el común de los mortales muy probablemente, pues escucha, no, pues un 3, un 5, y no, bueno, no es para tanto, ¿no? Y precisamente lo que pretendían esos poderes económicos es que la población entrara en pánico, entrara en miedo, para aceptar, digamos, todos esos recortes económicos que iba a sufrir la población próximamente, ¿no? Y por lo tanto, el mensaje era jugar con el miedo. Por eso 500 puntos, 1000 puntos, 1200, cuando no eran 1200, era 12, que era muchísimo, que era una barbaridad, ¿no? Pero lo que se pretendía era precisamente meternos en el cuerpo este miedo. Y eso también puede explicar, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? De la crisis económica que vivimos en los años 2007 y 2008, ¿no? ¿Qué provocaba esa crisis económica, ¿no? Y es algo... Y si puedes mencionar algo sobre el artículo 135, porque tenemos mucha audiencia que no es de España que no sabe toda esa historia. Claro, aquí lo que pasaba es que en España, en una determinada época, no hace tantos años, cuando tú ibas al banco a pedir una hipoteca para comprarte una casa, una casita, ¿no? Pues el del banco te decía, sí, hombre, sí, toma la hipoteca para la casa. Oye, ¿no te apetece cambiar de coche? Toma, hombre, una hipoteca para que cambies de coche. Oye, ¿las vacaciones este año dónde te vas a ir? ¿Al pueblo? No, hombre, no, a Punta Cana. ¿No quieres una hipoteca para...? Sí, te doy un préstamo, hombre, para las vacaciones. ¿Y no te apetecería una casita así en la playa,
en un sitio así para pasar las vacaciones, toma la hipoteca para la casa. Y no te apetece tener una moto para desplazarte por la ciudad, toma el préstamo para la moto. Y tú, la gente iba a pedir al banco un préstamo para una casa y salía y decía, joder, pues ya tengo la pasta para la casa, para la segunda vivienda, para las vacaciones y para la moto del niño, ¿no? Claro, eso al final lo que provocaba es que muchas de esas personas, un gran porcentaje, no pudieran pagar nunca esa deuda, ¿no? Que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, nos decían, ¿no? Eso nos decían, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. No, no. La cuestión era una pura manipulación. Es decir, al banco no le importaba tanto que tú no pagaras, porque ese no era su negocio. Su negocio consistía en coger tus hipotecas, tus deudas, las hipotecas de otro, sobre todo las hipotecas que tenían que ver con la cuestión inmobiliaria, ¿no? Y entonces creaban paquetes, ¿no? Pues imagínate, pues un banco toma las hipotecas y esas hipotecas tienen un valor, imagínate, de 5 millones de euros, ¿no? Y hace un paquete que vale 5 millones de euros y le vende ese paquete a otro banco por 10 millones de euros. Y ese banco le vende ese paquete a otro banco por 20 millones de euros. Y ese banco le vende a un fondo de inversión ese paquete por 40 millones de euros, que a su vez se lo vende a otro fondo de inversión por 80 millones de euros. En el fondo, lo que estaban haciendo es creando dinero de la nada y la ganancia estaba en el porcentaje de venta, ¿sí?, que se llevaban los directivos y los propietarios de esos bancos o de esos fondos de inversión, ¿no? Es decir, en el fondo... Era muy parecido a lo que es una estafa piramidal, casi. Absolutamente, absolutamente. Eso se llama estafa piramidal, ¿no? Entonces, claro, la burbuja se iba engordando. Es como ese juego del globo que se va hinchando, ¿no? Alguna vez seguramente algunos de nuestros oyentes o televidentes han jugado de niños, entonces nos íbamos pasando el globo, ¿no? A ver a quién le explotaba, ¿no? A alguien le va a explotar, tarde o temprano, pero mientras el globo se iba inflando, ¿no? Pues esto era igual. La burbuja se iba inflando, a medida que se iba inflando la burbuja, iban creando dinero de la nada y, bueno, o sea, y dieron el gran pelotazo de la historia de la humanidad. O sea, sacaron una cantidad de pasta con esa estafa piramidal absolutamente increíble. Claro, había un momento que ya nadie sabía quién le debía a quién, había un montón de dinero circulando por el sistema que nadie sabía de dónde venía, ni a quién le debía a quién, o sea, era una barbaridad, algo que continúa hoy en día, porque hoy en día el 85%, más del 85% del capital que se mueve por el mundo no tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no?, sino que tiene que ver con juegos en bolsa y con la especulación financiera. El 85% del dinero que se mueve en el mundo tiene que ver con la especulación financiera, es decir, con la creación de dinero prácticamente de la nada. Es decir, solamente un 15% aproximadamente tiene que ver con la economía real. Es decir, que yo publico un libro y este libro lo publica una editorial, lo edita una editorial, a su vez va a una librería, alguien lo compra, paga un dinero, hay que pagar a una imprenta, me da igual si vendes un libro, un coche o un radiador, ¿no? Es economía real, ¿no? Pues no, el 85% del dinero que está circulando por nuestro mundo no es dinero que tiene que ver con la economía real, sino que tiene que ver con este tipo de operaciones financieras, de juegos de Monopoly, etcétera, etcétera, ¿no?, de especulación financiera pura y dura. Bueno, lo que ocurrió es que en un momento determinado eso reventó, esa burbuja reventó. Digamos que la detonación fue controlada, esos poderes económicos intentaron controlar cómo iba a ser la detonación y a quién iba a llevarse por delante, pero claro, llega un momento que eso es absolutamente imparable y los gobiernos y las grandes instituciones políticas transnacionales, que en el fondo están sostenidas por gobiernos, pues tienen que tomar una decisión. O dejan que el sistema financiero se caiga, y eso supone, pues, millones y millones de parados, una pobreza extrema, la caída del sistema económico, o sea, un absoluto desastre, ¿no? O bien tratan de paliar esos agujeros. ¿Cómo? Pues poniendo dinero, es decir, ofreciendo dinero a esos fondos de inversión, a esos bancos, para que tapen sus agujeros y que no se caiga el sistema financiero. Claro, ¿de dónde sacan el dinero los estados? Pues no lo sacan de la nada, lo sacan de todos nosotros vía impuestos, ¿no? O lo sacan de vía impuestos o mediante recortes, ¿no? Pues menos dinero para sanidad, menos dinero para educación, menos derechos laborales, menos derechos laborales, menos sueldos, recortes de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Les dieron el dinero. Y claro, cuando los estados
ceden su dinero, pues claro, entran en bancarrota, tienen graves problemas para financiar sus obligaciones, ¿no? Es decir, pagar a sus funcionarios, mantener los hospitales, mantener las escuelas, etcétera, etcétera. Se quedan sin dinero. Y entonces, ¿a quién van a pedírselo? A los que se lo regalaron anteriormente. Es decir, tú necesitas dinero. Imagínate que tú necesitas dinero, David, y me dices, oye, estoy muy mal, necesito 10.000 euros porque tengo que pagar algo y si no es que me quitan la casa. Y yo digo, vale, te doy 10.000 euros, ¿no? Y yo te presto 10.000 euros, ¿no? O te regalo 10.000 euros, ¿no? Y en un momento determinado, claro, yo al regalarte 10.000 euros digo, joder, no puedo pagar el alquiler, ¿no? Entonces te llamo, pues, un año después, cuando tú ya has estabilizado tu situación y dices, oye, David, necesito 1.000 euros, que me prestes 1.000 euros, o sea, yo te los he regalado y te digo, oye, necesito que me los prestes, ¿no? Porque necesito salir de un bache. Y tú dices, vale, te lo presto al 15% de interés o al 10% de interés. Y tú estás diciendo, vale, fantástico, yo te he regalado 10.000 euros, te estoy pidiendo un préstamo de 1.000 y tú, en vez de dejármelo a 0 o al 1% o al 2%, me estás pidiendo el 10%. Fantástico, ¿no? Pues esto fue lo que pasó, que los bancos, los fondos de inversión dijeron, sí, yo te lo presto, ¿vale? Pero al 10%. Es más, dentro de la Unión Europea existía una ley según la cual el Banco Central Europeo no podía prestar dinero directamente a los estados, que sería lo más sencillo del mundo. Es decir, el Banco Central Europeo presta dinero a España, a Francia, a Grecia al 0%, al 0,5%, al 1% de interés y los países se recuperarían sin ningún problema. No. Se lo prestaba al 0,5% o al 1% de interés a un determinado banco o a un trust bancario, que a su vez se lo prestaba a un determinado país al 8, al 10 o al 12%. O sea, imaginaros, ¿cómo es que se lo dejas al 0,5 a un banco y ese banco o esa corporación luego se lo presta al 10 al Estado? Coño, ¿no sería más lógico que se lo prestes directamente al 0,5 al Estado? Pues no. Ahí vemos el enorme poder que tiene el sistema financiero, estos grandes fondos de inversión, los grandes bancos. Es decir, es un poder absolutamente omnímodo. Déjame añadir una cosa, Miguel, esto para la audiencia exclusivamente europea, ¿no? Que no esté muy a corriente de la historia estadounidense, por ejemplo. Es famosísima la gente que estudia un poco historia conspirativa, pues lo que ocurrió en 1913 con la formación de la Reserva Federal norteamericana, que básicamente estaba pasando hasta entonces lo que Miguel describe, ¿no? Que cuando el gobierno necesitaba un préstamo, pues agarraba un préstamo a muy bajo fondo para las cosas gubernamentales y lo retribuía. Desde 1890 en adelante, hasta 1913, hubo un puje por parte de los bancos americanos para establecer un banco privado que fuese el banco del gobierno. Y bueno, tira y afloja, en 1913 pasan la ley. Y la ley consiste en hacer lo que comenta Miguel. En vez de pedir un préstamo a bajo costo, porque después eso va a beneficiar al país y va a beneficiar a la economía e incluso a los bancos, pues hay este intermediario que se llama Reserva Federal Americana, que no es reserva, ni es federal y casi ni es americana, porque se pasó a ser después globalista, internacional. Pero básicamente era un consorcio entonces de 13 bancos privados, que cuando el gobierno necesitaba préstamo, se lo pedía prestado a ellos, y ellos se lo daban pero con interés, y después incluso le dieron poderes a este grupo privado para decirle al gobierno cuántos moneda podían imprimir en la casa de la moneda. O sea, y tú te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a regalar tu soberanía sobre tu moneda y tu economía, ¿no? Pues por presiones a diferentes políticos en aquel momento. Me refiero que a tal político lo subvencionaba a tal banco y entonces introducía esta moción y estas políticas. Esto ocurrió en Estados Unidos en 1913 y por eso yo siempre hablo de una conspiración globalista financiera, que es que estos tipos de bancos y estos tipos de organizaciones financieras están más allá de cualquier sentimiento nacional. Faltaría lo de que explicaría lo del artículo 135, ¿no? Sí. Y después la no devolución, claro, en nuestro caso de los españoles, en el Banco de España, que no dejo que Miguel lo explique, ¿sí? Que no devolvieron los 60.000 millones, ¿no? Que todavía nos debe la banca y que no nos va a devolver.
Bueno, los cálculos más conservadores están hablando de 70.000. Sin embargo, analistas independientes hablan de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros que todavía no han devuelto los bancos. Cuidado, esto es enormemente grave. Bueno, incluso en España, más que los bancos, fueron las cajas. ¿no? Bankia en especial, ¿no? Sí, sí, mientras que os aclaro a vosotros y a la audiencia que en Estados Unidos, a pesar de que hubo un préstamo a los bancos no similar, acabó con un gran porcentaje de su devolución efectuado. Claro. Prefiero, sí, en Estados Unidos la banca volvió a devolver el dinero al final. Sí. Aquí somos más tontos, ¿no? Aquí nos tomaron más el pelo que allí. Aquí creo, nosotros siempre decimos, yo siempre digo que España está más tutelada y que está más abusada y que vamos, que sus pólizas vienen dictadas por el extranjero de una manera más brutal. Entonces aquí pagamos el pato más caro. Claro. Sí, es verdad que aquí en España gran parte de ese préstamo no se ha devuelto. Es más, era la oportunidad adecuada para nacionalizar algunas de estas cajas, ¿no? Es decir, al menos durante un cierto tiempo para crear un banco público, ¿no? Es decir, que pudiera dar facilidades de financiación a empresas, a autónomos, a pymes, etcétera, etcétera, para que la economía pudiera volver a funcionar, ¿no? Y sin embargo no se hizo nada de eso. Es decir, al final se dejó otra vez en manos privadas y de ese dinero que pagamos todos para que no se cayera el sistema financiero español, pues ese dinero continúa en manos de los que provocaron esa debacle y no nos lo han devuelto. Es tremendo, ¿no? Y los medios de comunicación absolutamente callados, ¿no? Aquí y Miguel, no ha pasado nada. Miguel, y no solo eso, sino la votación que ocurrió para pasar la reforma de la ley 175, esa, del artículo. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, eso es muy simple. Pues era la época en la que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero por el Partido Socialista y en la oposición se encontraba, por parte del Partido Popular, el jefe de la oposición era Mariano Rajoy, que luego llegaría a la presidencia del gobierno. Y no se ponían de acuerdo en nada. Uno decía buenos días y otro decía buenas noches. Uno decía A, otro B, uno 0, otro 1. No se ponían de acuerdo en nada. Pero oye, en una sola madrugada, y ya lo de cambiar la Constitución era algo intocable. O sea, la Constitución española parece que es algo enmarcado en lo alto, en los cielos, ¿no? Parece que la Constitución española está cincelada en oro en columnas de mármol, ¿no? No se puede tocar, es intocable, ¿no? Es intocable, no se puede cambiar nada. Sin embargo, los dos grandes partidos españoles, en esa época todavía más, que existía un claro bipartidismo, luego aparecieron otros partidos, pero en esa época existía un claro bipartidismo, pues de pronto se ponen de acuerdo para cambiar la Constitución española, un artículo de la Constitución española, en una madrugada. En un par de horas, el Partido Socialista y el Partido Popular, que es guerra abierta, es decir, en el caso de España, los partidos políticos es prácticamente imposible que lleguen a acuerdos, ¿no? Viven en una guerra continua, unos contra otros. De pronto, una madrugada se ponen de acuerdo para cambiar un artículo, el 135, ¿no? Y el cambio de ese artículo 135 tenía que ver con algo muy concreto, y es que el pago de la deuda a los acreedores, que eran fondos de inversión, la deuda de España, el pago de la deuda por España estaba por encima de cualquier necesidad de la sociedad española, incluida la sanidad y la educación. Es decir, que primero era el pago de la deuda y después ya financiar la educación, la sanidad o lo que fuera. Los dos grandes partidos se ponen de acuerdo. El presidente Zapatero ha hablado de esto en varias ocasiones, ¿no? A veces con mensajes contradictorios, ¿no? Él llega a decir que era lo que tenía que hacer, que no había otra posibilidad, ¿no? Y yo me lo creo. Es decir, que o firmaba eso, o llegaba a ese acuerdo, o los acreedores al final acababan destruyendo la economía española. Es decir, que era esencial que se cambiara el artículo 135 para que los acreedores siguieran enviando cierto oxígeno a España para que pudiera mantenerse, que si no se llegaba al acuerdo y se cambiaba ese artículo, no había más financiación y por lo tanto el sistema se caía, es decir, la economía española se venía abajo completamente. También es cierto que en esa época tanto Zapatero como Rajoy comenzaron a recibir llamadas
no solamente de importantes directivos de esos fondos de inversión, sino también de grandes líderes mundiales, del presidente de los Estados Unidos, en ese momento Barack Obama, del presidente francés, del presidente chino, de Vladimir Putin, todos diciéndole, oye, chico, es lo que te toca, porque es lo mejor, porque si no, tu economía se viene abajo y además eso luego puede provocar un efecto arrastre que también nos perjudica a nosotros, ¿no? A otros países que a su vez también pueden caer y que pueden arrastrar a otro. Es decir, que ya no solamente es la decisión que tú quieras tomar, sino que la decisión que tú vayas a tomar nos afecta a todos los demás. Claro, yo entiendo que cuando tienes a los fondos de inversión, los dueños realmente del sistema económico, ¿no? Y tienes a los grandes líderes mundiales diciendo esto es lo que tienes que hacer, pues evidentemente tanto Zapatero, que estaba en el gobierno, como Mariano Rajoy, que estaba en la oposición, pues tomaron esa decisión. Supongo que Mariano Rajoy con menos dolor por sus convicciones ideológicas y supongo que Zapatero con bastante dolor. Él confesó en alguna ocasión que en ese momento en su equipo hubo lloros, ¿no? Gente que lloraba, ¿no? Por lo que estaba sucediendo, pero que no tuvo otra alternativa y que cree que tomó la decisión adecuada. Pero es que así es como funciona la política, es decir, que en la política a veces no gobiernan los gobernantes, sino que hay toda una serie de poderes o toda una serie de circunstancias en las cuales los gobernantes tienen que moverse y generalmente no tienen que elegir entre bueno y malo, sino que tienen que elegir entre malo y peor. Yo personalmente opino que más bien suelen tener que elegir entre la asquerosa orden que le dan de arriba o la orden asquerosa que le dan de arriba. Pero bueno, Miguel, te hemos abusado un montón de tiempo tuyo. Esto ha sido muy generoso, ¿eh? Te lo agradecemos un montón. Yo he disfrutado contigo lo que no puedo decir. He estado como un niño en una fábrica de chocolate aquí. Si yo igualmente. No, muchas gracias a vosotros. Yo normalmente sufro de una grave incontinencia verbal, ¿no? Entonces, si me dejáis, pues ya cuento el libro entero. Ay, no, bueno, tampoco, no. Eso es una cosa que tenemos que decirle a la audiencia. Por favor, compradlo como podáis por internet, compradlo por Amazon, aunque tengáis que ir a Amazon. Mira, si nos queda más recurso, id a Amazon, pero compradlo y aseguraros de que este libro llega a su 10ª edición. Y sobre todo que hemos hablado de 2 o 3 capítulos, o sea, que el libro es muchísimo más gordo y de temas variados, ¿no? Dentro de esta misma temática, o sea, que nos hemos asomado al libro, o sea, que imaginar. Sí, hemos hablado literalmente de 4 capítulos muy por encima y él tiene cerca de 20 dentro de su libro, o sea, es maravilloso. Es maravilloso y bien hilvanados y cada uno te da para abrirte. La razón por la que lo aconsejo tan encarecidamente es porque os va a ahorrar tener que lidiar con mucho vendehumo. Os va a dirigir hacia puntos muy interesantes que son dignos de ser investigados, ¿no? Y por eso lo digo, La verdad prohibida, de Miguel Pedrero, su autor, que ha estado con nosotros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca del libro o de comprarlo, cualquier cosa, ¿cuál es mejor vía de contacto? ¿Cuáles son las vías también de adquisición del libro, Miguel? Bueno, pues el libro yo creo que se puede adquirir a través de la página web de la editorial, que es www.edicionesciudadania.com. Por supuesto, también está en Amazon y en otras plataformas y se puede conseguir no solamente en España, sino en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, en las librerías y, si es posible, como decíais anteriormente, en la librería de tu barrio para apoyar a los libreros. Pero, en fin, que está, digamos, que en todas en las plataformas habituales, en los canales de distribución habituales, se puede conseguir el libro a través de la página web de la editorial. Sidonia, lo recuerda a toda la audiencia que es Sidonia, la editorial. Sí. Edicionesciudadania.com, a través de Amazon, a través de cualquier librería o la Casa del Libro, FNAC, bueno, están diversas plataformas también en Latinoamérica y en Estados Unidos.
Te lo agradezco muchísimo que te hayas involucrado tanto en hacerlo disponible en tantos sitios, porque muchas veces tengo muchos autores españoles que me apetecen conseguir y me resultan casi imposibles. Otras veces me cuesta 3 veces más el envío que el libro, ¿no? A veces y tal. Pero esto fue para mí facilísimo recibirlo aquí en Texas y vamos, o sea, que gracias, Miguel. Haré un comentario. Yo no lo encontré en plataformas digitales. No lo has puesto como ebook todavía, ¿verdad? No. Está en formato físico. Se puede conseguir en formato físico, como digo, en un montón de países, pero no en formato digital. Bueno, está bien, pero... De momento. No, y ya te digo, yo soy enamorado del libro físico, me encanta tenerlo. Además, el tuyo, el pobre, ahora parece una vía de ferrocarril que está todo subrayado, todo lleno de anotaciones. Eso es lo bueno. Yo también actúo así con los libros, los maltrato bastante en ese sentido, sí. Miguel, espero que lo hayas, que haya sido leve, y te queremos extender la invitación cualquier otro momento a que vuelvas con alguno de tus temas, porque una vez más, a pesar de todo, y aunque suene mal decirlo, hay que admitirlo, somos fans tuyos y eso es un placer tenerte con nosotros y siempre que quieras la puerta está abierta. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis, la próxima vez ya hablamos de otro tipo de temas más vinculados con el fenómeno OVNI o anomalías. Sí, será todo un honor para nosotros, Miguel. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.